Para quienes no sepan, existe como un movimiento, así como el Inktober para ilustradores y que cada día hay un tema en el que tú tienes que crear una ilustración con tinta, esa es un poco la premisa. Hay una versión para desarrolladores de videojuegos que se llama Blocktober y consiste en hacer bloqueos de diseño de niveles. Entonces, por ejemplo, este Blocktober está a punto de comenzar. Vamos a ver un poco las cosas que se publicaron en Twitter en el año anterior. Y vemos, por ejemplo, juegos que solamente tienen como fases de bloqueo del diseño de niveles. O sea, por ejemplo, pueden ser justo animaciones así muy, 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 muy básicas, como justo bloqueos de diseño de nivel. El entorno no tiene texturas, nada más es como para dar un poco la atmósfera y la idea y ver qué tal funcionaría, por ejemplo, en este caso, este moveset, ¿no? Entonces, aquí tiene como este chico, no sé realmente cuál sea el proyecto, pero publicó como su Blocktober de esa zona. O por ejemplo aquí, miren. Entonces como que publican realmente cuáles son sus bloqueos, ¿no? Y luego más o menos, no muchos publican gameplay, pero lo chingón de esto es que hay gente que trabaja en la industria. No sé si este chico como que solo utilizó los assets de coso. No, sí, trabajó en Gotham Knights, For Honor, Bioshock Infinite y Homefront. Entonces eso es lo chingón, que gente que realmente trabajó en la industria AAA publican bloqueos de diseño de niveles y se aprende un chingo. A mí me mama Octubre por esto. En algún punto yo intenté entrar muchísimo en los Inktovers porque sentía que me emocionaba. Pero ahora el Blocktober siempre quería entrar, pero nunca había estado en ese proceso en los juegos. Ahora ya estoy un poco en ese proceso en los juegos. Entonces te van explicando muchas cosas. Por ejemplo, aquí es un hilo completísimo de aquí mi carnal de cómo fue trabajando el proyecto. Y un montón de personas publican, a veces no solamente eso, sino justo como el antes del bloqueo y el después ya con todo el arte. Y entonces te puedes ir dando cuenta de en dónde están las decisiones que se toman al momento de diseñar niveles. Esto es básicamente lo que todos hacemos, grayboxing, ¿no? Que es un montón de assets provisionales y nada más cajas que vayan haciendo como la navegación del nivel y cómo cambia ya con el arte. Porque la neta, ahora que he estado bastante en la etapa de bloqueo en el juego del ajolote, siento que desespera ver esto. Yo ya estoy harto de ver esto. Y digo, esto realmente será bueno, no parece ni un juego, pero luego ves cómo cambia cuando ya entra el arte del diseño de niveles y se ve bien vergas. Entonces, no sé si exista como tal, como en Inktober, una serie de temas en los que tú tienes que diseñar algo. Creo que no. Solamente es un mes en el que la gente empieza a publicar un montón sobre en lo que ha estado trabajando. Y se aprende un chingo. Por ejemplo, esto, miren, esto es súper básico y miren luego cómo cambia con el arte, cambia muchísimo. Pero sobre todo yo creo que la parte más importante es aprender a diseñar niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando acercándose a Blocktober, quería hacer una compilación del trabajo increíble de nuestro equipo de diseño de niveles en Respawn, hecho este año. No logramos compartir nuestro trabajo bastante frecuente, así que estamos bastante felices de por fin tener el chance, la oportunidad de darles una muestra detrás de cámaras de, en este caso, Jedi Survivor. Justo ahí está la marca de agua, Jedi Survivor. Y tenemos como un montón de piezas, miren, son como piezas súper básicas, pero que en el desarrollo se siente que son importantes, ¿no? Como que es necesario tener, por ejemplo, esta cabeza. ¿Por qué? Por atmósfera, por direccionar, por ejemplo. Aquí me imagino que están intentando direccionar la atención del jugador con un arco. Ya les iba a decir, como ya vimos en el video de Hyper Light Drifter, todavía no lo han visto. Utilizan los affordances para ir guiando un poco la atención del espectador. Tal vez esta cabeza apuntando hacia allá, sea que hacia allá está el main path, aun cuando hay bastantes cosas. Entonces, todo eso es interesante ver cómo se está ejecutando realmente ya dentro del proyecto. Miren, esto también es de Jedi Survivor, un montón de bloqueo. Y es bien denso porque uno pensaría justo después de ver la charla de Baxa, que decía como tener ciertas escalas y ciertos tamaños para los assets. Esto no es como un asset pack. O sea, no es como un montón de assets que tengan cierta escala en lo que está funcionando. Es literalmente bloqueo a mano. Siento, no creo que sean como assets exacta y perfectamente medidos. Y eso es interesante porque la diferencia no mames. Es interesante porque yo diría que sí es una gran idea usar como escalas correctas. Quizás sí las tienen medidas. Puede ser que sí las tengan medidas. Es increíble ver el antes y el después. Es demasiado denso.
Y también que al momento de diseñar los niveles tienes que abstraerte un poco y tienes que abstraerte un momento para pues sentir, ah, bueno, esto cuando ya tenga arte sí se va a sentir como un juego porque lo sientes como un prototipo todo el tiempo. Ah, miren, sí hay una cuenta oficial de Blocktober. Blocktober celebrates the creativity of video games designers and encourages the sharing of block mesh layouts. Exacto. No hay como temas ni nada como en Inktober, sino que es un mes en el que justo si tienes un bloqueo que mostrar, incluso que presumir, entonces lo hagas. Estos son, por ejemplo, los del año anterior. Creo que estos sí los vimos en el stream del año anterior. Y vemos como el antes y después. No necesariamente es ver antes el arte, antes el bloqueo y luego el arte, sino como entender un poco las decisiones y en el punto del bloqueo que se suele considerar importante agregar y que suele dejarse para después, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que materiales y todo eso evidentemente no importa, ¿no? Mientras estén. Esto me parece que era de Overwatch, creo. Una cosa así. Entonces, eso. Quería comentarlo ya que comienza octubre. Entonces, si pues les interesa esto, pueden estar pendientes en las redes. Normalmente yo suelo ver todas estas cosas directamente en Twitter. Pero eso, por si les interesa. Y yo esta vez creo que sí voy a poder compartir los bloqueos del juego del ajolote en Twitter. Igual si quieren ver eso, síganme en @GermánCoronelG.